Este texto es el final de la oración de Jesús, donde Jesús está rogando. Ya hemos hablado del capítulo 17, del versículo 1 al 5. Jesús está rogando, ¿verdad?, para que Él sea glorificado, de tal manera que el Padre también sea glorificado. De los versículos del 6 al 18, vimos que Jesús está orando por los elegidos, por los que son suyos, por los que el Padre les ha dado y por los que el Padre le dará en la fe en Jesucristo para salvación y vida eterna. Y luego está orando justamente Jesús en esa sección para que Dios cuide, guarde y proteja de todo mal aquellos que son sus discípulos y los que serán sus discípulos en el transcurso de los tiempos hasta que Él vuelva. Ahora en el versículo del 20 al 26, que es el final del capítulo 17, encontramos este contenido del ruego de Jesús, en el que Jesús está específicamente orando por aquellos que vendrán por la predicación de los apóstoles. Por aquellos que vendrán por la predicación de los apóstoles. Y nosotros somos fruto de esa verdad de Dios. Yo sé que todos tenemos diferentes experiencias de haber llegado a Cristo. Pero quiero hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Recuerda usted de alguien que le habló de Cristo, lo invitó a la iglesia y desde ese momento usted tuvo la experiencia de una conversión en su vida? Levante la mano los que llegaron a Cristo porque alguien les habló de Cristo y los trajo al Señor y les habló de Él. Gloria a Dios. Ahí está la verdad revelada. Ese ruego que hace Jesús para que los que puedan oír la palabra de los apóstoles cuando prediquen puedan venir también a la salvación y vida eterna. Justamente, mis hermanos, eso es lo que nosotros queremos mirar en esta mañana. Porque en el capítulo 17, esos versículos, Jesús dice que ruega por todos los que habrían de creer en Él como el Salvador por la predicación o el evangelismo de los discípulos. Qué importante es que usted siga compartiendo la palabra. Qué importante es que usted siga compartiendo a Cristo. Mi hermano, mi hermana, así como nosotros necesitábamos tener esa experiencia de tener a Cristo seguro de nuestra salvación y vida eterna, realmente nuestras propias familias que no están en Cristo necesitan también oír esa verdad. Mis hermanos, aquí no estamos para exaltar una religión. Aquí no estamos para apartar a nadie de su religión. Aquí estamos únicamente para hablar de la palabra de Dios centrada en Jesucristo, y la palabra hará la obra en su vida. Y usted determinará que el camino religioso que estaba llevando es lo correcto o no es lo correcto. Yo no estoy aquí para sentir incómodo a nadie. Yo estoy aquí simplemente como una persona que ha tocado esta palabra, que ha leído esta palabra, me está transformando a mí, y es mi deber y es mi misión poder compartir con cada persona que se presente a mi alrededor. Y en esta mañana quiero cumplir esa labor. Así que yo les voy a pedir a todos ustedes que podamos leer estos versículos del 20 al 26 del capítulo 17. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie como reverencia al Señor, como un buen deseo? Jóvenes, niños, can you please stand up? We're going to come with reverence to the Lord to read His words. Vamos a leer la palabra de Dios, y yo la tengo en esta versión, así que léala con toda confianza. Es la versión de Nueva Versión Internacional, y vamos a leerla desde aquí, por si todos la podemos hacer al mismo tiempo. Ayúdenme los de adelante que ven bien con voz alta para poder leer todos juntos. Leamos lo que dice esta palabra. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Palabra. Seguimos, ¿verdad? En el 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Palabra de Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Cada vez que tenemos la oportunidad de leer la Biblia, hagámoslo con toda la humildad necesaria para poder mirar con detenimiento, con cuidado. Los niños van, ¿verdad?, a la clase. Muy bien, nuestra hermana Virgen, nuestra hermana Diana. Vayan los niños, vayan todos los niños con ellos. Vayan. Ok, los jóvenes se quedan, los niños van con ellos. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Entonces, hágalo con toda humildad, mi hermano, porque es en esa actitud de humildad que nosotros podemos oír la voz de Dios a través de su palabra. Oír cómo el Señor nos habla, ya sea en Jesucristo o en Él mismo, en su Espíritu. Y eso es lo que es aconsejable y recomendable cada vez que tengamos esa experiencia de la lectura bíblica. Porque aquí hay muchas cosas que nos interesan, que nos van a edificar. Porque es Jesús rogando al Padre por nosotros, que somos frutos de haber oído la palabra de otras personas o de alguna persona que nos ha hablado de Cristo. Y hoy ese ruego de Jesucristo podemos decir que se ha hecho verdadero en cada uno de nosotros. Amén. Se ha hecho verdadero en cada uno de nosotros. Así que vamos a ir mirando, porque en el versículo 20, mis hermanos, hay algo interesante que debemos leerlo con cuidado. Vamos a leer el 20. Dice el que sigue, mi hermano. El versículo 20. Muy bien. Dice, Jesús sigue su oración y su ruego y dice de esta manera: mas no ruego solamente por estos. ¿A quiénes se refiere? A los 11 discípulos que estaban con él en ese momento en el aposento alto antes de ir a la cruz del Calvario. Dice, no ruego solamente por esto, está orando a su Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como dije, que el versículo 20 de manera literal nos hace ver que Jesús dice no solamente por los que se encontraban con él, sino también por los que habían de creer en él por la palabra de ellos. Y cuando Jesús dice por los que van a creer en mí, dice han de creer en mí, han de creer en mí. ¿Qué indica eso, mis hermanos, en la Biblia? Nos indica que los que han sido elegidos para salvación vendrán a la fe genuina, al fruto de la gracia salvadora. No hace falta que yo les siga recordando los versículos anteriores donde Jesús dice claramente: yo no oro por todo el mundo, sino por aquellos que tú me has dado, por los que eran tuyos. No necesitamos nuevamente profundizar en eso. Cada vez la palabra de Dios nos va enseñando
y debemos estar agradecidos y debemos estar totalmente humillados delante de Dios, porque ¿qué vio Dios en nosotros para escogernos? ¿Qué cosa vio Dios en nosotros? ¿Habrá visto muchas cosas buenas en nosotros o es que no había absolutamente nada bueno en nosotros para que Dios nos escogiera? Mis hermanos, eso tiene una profundidad para nuestra relación con Dios, porque la palabra nos hace ver claramente que aquellos que Él ya había escogido y elegido para salvación van a venir a la fe genuina por la predicación de los apóstoles, a ese fruto de la gracia salvadora. Jesús no solo rogaba por los elegidos de Israel, mis hermanos, sino también por los elegidos en el mundo. Eso es muy importante que podamos entender esta mañana, porque ¿qué dice el libro de Juan, capítulo 10, versículos del 14 al 16? El mismo libro de Juan, anteriormente al capítulo 17, dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El día de hoy, usted piense, imaginariamente, usted en esta mañana para Jesucristo es una oveja. Es una oveja. Y la palabra dice que el pastor conoce sus ovejas. El pastor nos conoce. Yo de repente no puedo estar las 24 horas con usted. Tampoco es mi misión ir a su casa para sorprenderlo, y menos abrir su nevera para ver qué está bebiendo si hace mucho calor. Esa no es mi misión. Pero el pastor, el gran pastor, sí lo conoce y me conoce. ¿Y sabe cómo nos llama? Ovejas. Ahorita me estoy imaginando ovejitas blancas aquí, lindas ovejitas, lanuditas, ¿verdad? Es más, ahí hay una oveja, pero no le veo la cabeza. Mira. Ese es su abrigo, mi hermano. Y dice la palabra: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mis hermanos, en este momento, el buen pastor, que es Jesucristo, pone su vida por nosotros. Y no solamente está expresando poner su vida en la cruz del Calvario, sino que de ahí en adelante seguirá poniendo su vida por nosotros. Es más, ahora es nuestro abogado, dice la palabra de Dios. Es nuestro abogado que está sentado a la diestra del trono, abogando por nosotros. Eso no le gusta a algunas esposas. Ay, que no me conviene que Jesús sea el abogado de mi esposo, porque se va a aprovechar. Mi hermano, mi hermana, no piense así, porque tanto su esposo como usted necesitan de ese abogado. Necesitamos del abogado que es Cristo. Y dice: también tengo otras ovejas. Ojo, no eran solo las ovejas de Israel. ¿Ok? No eran solo las ovejas de Israel. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Claramente bien, no son de Israel. Aquellas también debo traer. O aquellas también deben venir. No dice deben venir, dice debo traer. El día de hoy, si usted está en Cristo, dele gracias porque Él nos trajo. Él nos trajo. Entonces, no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño. Judíos, estarán los boricos también, ¿no? Los boricos también van a estar, ¿no? Ok, judíos, puertorriqueños, peruanos, todos seremos un solo rebaño con un solo pastor. Y el día de hoy ese rebaño sigue aumentando porque hay muchos que todavía vendrán
a ese redil. Denle un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermano. No se reprima. Somos latinos. Aplaudamos con entendimiento. Cuando nos gozamos de la verdad de Dios, deje expresar lo que usted siente en su corazón. Jesús nos está demostrando que además de las ovejas que salen del redil de los judíos, también hay otras ovejas del redil de los gentiles. Ahora entendamos que cada redil, ¿de qué estaba compuesto? En el reino de Dios, en el tiempo de Jesucristo, ¿sabe de qué estaba compuesto el redil? De ovejas y de cabras. No solamente ovejas, habían cabras también. Interesante. Veamos lo que dice en Mateo 25. La mayoría de los pastores que cuidaban los rebaños en el tiempo de Jesús tenían ovejas y cabras. Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Jesucristo, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros. Él separará a unos de otros, como separará el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Versículo 41, luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué bueno que el Señor, aunque somos desobedientes, rebeldes y muchas veces entregados de manera en que no podemos controlar al pecado, gracias Señor, gracias porque tú no nos llamas cabras, nos llamas ovejas. Somos ovejas. Y cuando hay una oveja que se sale del redil que le pertenece al pastor, la Biblia habla de la parábola de la oveja perdida. No habla de la parábola del pastor perdido, porque es el pastor que sale a buscar a la oveja perdida, que le pertenece. No es una oveja impía, es una oveja rebelde y desobediente como muchos de nosotros. Pero él sale a buscar a su oveja. Ojo que no es la parábola del pastor perdido. El pastor no está perdido. Somos nosotros los que a veces nos encanta perdernos. Pero el Señor no nos deja. El Señor nos busca. Yo no sé cuánto es importante eso en su vida, pero en la mía sí lo es. Las ovejas y las cabras hacen la distinción en los que entrarán al reino de los cielos y los que serán condenados al castigo eterno. Ahí está la distinción. Ovejas y cabras serán separadas. Unas para la vida eterna, ¿verdad? Al reino de los cielos en la eternidad, y otros para el castigo eterno. ¿Y eso quién lo decide? Lo decide Dios, lo decide el pastor, lo decide Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿qué dice nuevamente Juan 10:16? Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si usted es oveja de Cristo, usted oye la voz de Cristo. Usted la oye. Yo también. A veces no queremos hacer caso a esa voz. Esa es la diferencia. ¿Y saben por qué no queremos hacer caso muchas veces? Porque el pecado está de manera efervescente en ese momento. Y no queremos oír. Pero conocemos la voz de Cristo a través de su Espíritu que redarguye nuestras acciones. Todas las ovejas deben convertirse en un solo rebaño con un único pastor. Seguirá el tiempo pasando hasta que Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, ahí se acabará la oportunidad de todos. Pero en este momento todavía hay muchas ovejas que necesitan venir al redil del buen pastor. Y el pastor las traerá
¿Cómo? A través de su ruego. ¿Recuerdan el ruego de Jesús? A través de lo que usted y yo, que ahora somos discípulos de Cristo, podamos compartir la palabra y a Cristo con los demás. Mi hermano, la salvación, la vida eterna, todos los beneficios que tenemos, no se lo guarde para usted. Tenemos que compartirlo. Comparta con su esposo. Usted dirá, no es que mi esposo es necio. Siga compartiendo. Él necesita de Cristo como usted necesitaba algún día y ahora está en el Señor. Mi hermano, mi hermana, siga compartiendo la palabra. Y como una aplicación teológica, entendemos que esa oración de Cristo no estaba limitado solo a los 11 discípulos que estaban con él, sino también a todos los discípulos después de su ascensión, de nuestro presente y del futuro. Es un ruego para todos los discípulos del futuro. Mis hermanos, según Jesús, lo que permite que pecadores elegidos de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las razas, de todas las naciones, mis hermanos, ¿saben lo que es? De todos los tiempos, razas, naciones, es que crean en Él por la bendita palabra que Él les transmitió a los apóstoles. Jesús es ese evangelio. Jesús es las buenas nuevas que nosotros debemos compartir. Por eso los discípulos del presente, como somos nosotros, y del futuro, deben testificar ese precioso evangelio, como lo hicieron los del pasado. De modo que los que el Padre ya ha destinado para traerlo al Hijo, lleguen a la fe por nuestra palabra, por nuestra predicación, por nuestro evangelio. Mis hermanos, y pueda así Dios recibir toda la gloria que Él se merece. ¿Qué dice Romanos capítulo 10? Como nuestro deber. Miren, mis hermanos, lo que dice Romanos. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo espera usted que su vecino invoque a Cristo cuando no ha creído en Cristo todavía? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo usted espera que algún familiar suyo pueda tener por lo menos ese concepto de su verdad, de que necesita de Cristo, si no ha oído de Cristo en su casa? Si nada más se habla de Cristo cuando estamos aquí, cuando vamos a nuestros hogares, nos olvidamos. Ya, ahora sí nos desconectamos ya de la palabra y de Cristo y de la iglesia. Ahora es otra vida. Mis hermanos, tengamos cuidado. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Se da cuenta lo importante que es seguir compartiendo? El hecho que la palabra de Dios nos diga que los que vendrán a la fe son elegidos, no significa que no podemos seguir compartiendo el evangelio. Ya lo he explicado, ya hemos profundizado en esa parte de la Biblia cuando Juan nos ha llevado a ese tema. No tenemos que detenernos, no podemos estar detenidos en eso, mis hermanos. Entonces, cuando Jesús dice que ruega por los que vendrán a la salvación, por el mensaje de ellos, se refiere a que la palabra está centralizada en creer en Jesucristo, en la fe de creer y aceptar su obra, sus enseñanzas como el único camino de salvación. Yo sé que la Biblia es todo. Yo sé que hay que predicar del Antiguo Testamento también. Yo sé que el Antiguo Testamento tiene muchos buenos consejos, promesas y advertencias para todos nosotros, y también en la palabra de Dios. Pero si ese Antiguo Testamento lo predicamos sin la cruz de Cristo, sin la obra de Cristo, ¿saben qué se convierte? En un mensaje legalista. Porque es solamente por obras que alcanzamos la sonrisa de Dios. Y claro, el Antiguo Testamento era un pacto de obras, porque había un requerimiento en el pacto de Dios con ellos. Pero como ninguno pudo cumplir de manera perfecta los mandatos de Dios, era necesario que Cristo, el hombre perfecto, hombre y Dios a la misma vez, pueda venir por nosotros. Y de hoy en adelante podemos decir: gracias, Señor, porque por ti recibo salvación y vida eterna.
Entonces, ¿cuál es el mensaje de los apóstoles? Es el mensaje que viene desde el Antiguo Testamento, pero siempre centralizado en la obra de Cristo. Ese es el mensaje. Esas son las buenas nuevas. Si no, otra vez volvemos para el Antiguo Testamento. Por supuesto que esos mandatos, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios requiere perfección de nosotros. Eso no ha cambiado. Pero ¿sabe lo que ha cambiado? Es la forma como Él ahora nos permite a nosotros de que podamos estar en su presencia. Porque Él ya no nos ve solamente a nosotros, sino que nos ve a través de Cristo. A través de Jesucristo. Mis hermanos, ese es el Evangelio, que no tiene religión, que no tiene bandera de religión. Es el Evangelio en Jesucristo. Aquí no se trata de simplemente defender un nombre cristiano o cristiana, porque no se trata tampoco de nombre. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque pueden venir alguien el día de hoy o más tarde o mañana decir, yo soy cristiano. Qué lindo suena, yo soy cristiano. Pero ¿de verdad será un cristiano? Por sus frutos lo conoceréis. Aquí no se trata de religión, de títulos. Aquí se trata de una experiencia personal con el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice Judas capítulo 1, versículo 17 con respecto al Evangelio? El pastor habla mucho del Evangelio y del Evangelio. ¿Qué cosa quiere decir el Evangelio? ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Judas 1:17 dice, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, el Evangelio es lo que nos ha enseñado Jesús. Y Jesús le ha enseñado a sus discípulos, que luego fueron apóstoles. Son las enseñadas centradas en Jesucristo. Ese es el Evangelio que dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Aquí tenemos que predicar lo que Cristo predicó a sus apóstoles y su enseñanza. Y si vamos al Antiguo Testamento y hablamos de Abraham, de Moisés, también será enfocado y centralizado en la obra de Cristo. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es interesante que ahora tenemos muchos profetas, ¿verdad? Algunos se autodenominan profetas, pero los hermanos quieren, lo aman a esos profetas. Son profetas amados por la iglesia. Oye, la iglesia los ama, más, quiere hasta tocarlos para que a ver si produce algún milagro. Profetas. ¿Ustedes han visto algún profeta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que eran amados por el pueblo? Profetas amados. Eran profetas odiados por el pueblo. Querían agarrarlo a pedradas. ¿Saben por qué? Porque esos profetas anunciaban la verdad de Dios. Y el pueblo no quería escuchar la verdad de Dios. Y quería matar a los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Pero ahora tenemos profetas, entre comillas, que el pueblo los ama. Porque es que te adivinan lo que tú necesitas que te adivinen. Entonces se dan cuenta, mis hermanos, con el respeto que se merecen, el verdadero profeta. ¿Sabe quién es el verdadero profeta? El que dice, mi hermano, el Señor te está dando una advertencia. Aquí está su palabra. Y si se trata de profeta, esta mañana tuvimos un profeta llamado José Vélez, porque habló lo que la palabra de Dios nos habla. Y eso es lo que es ser un profeta. Porque no hay revelación nueva. Ya tenemos la revelación escrita. ¿Saben por qué había revelación hablada? Porque todavía no había escrito para nuestra vida en comunión con Dios. Entonces, ¿para qué necesitamos revelación nueva si ya tenemos la revelación escrita? Y de repente, o no se sorprenda, no sé cuántos de ustedes habrá leído el libro de Judas. Bueno, usted no ha leído todavía revelación nueva y fresca. Lea Judas. Porque cada libro que no hemos leído será algo fresco para nosotros, algo nuevo para nosotros, pero es revelación de Dios. Por eso, con el respeto que se merecen los verdaderos profetas. ¿Quiénes son los verdaderos profetas? Los que hablan lo que dice la palabra de Dios. Los que anuncian lo que dice la palabra de Dios. No el que dice, Dios me habló, sino el que dice, Dios habla, Dios dice.
Es que yo no puedo comprobar si Dios le habló o no, con el respeto que se merece. Yo no puedo comprobar, pero mejor lo compruebo a través de las Escrituras. Entonces mejor me aferro a las Escrituras. Mis hermanos, mis hermanas, no son palabras propias de los apóstoles. A eso me quiero llegar. No son palabras propias de los apóstoles, no son palabras inventadas por Juan, no son palabras inventadas por Pedro, ninguno de ellos, no son palabras inventadas por ellos, sino todo lo contrario, son las enseñanzas que oyeron de Jesús y las aceptaron. ¿Se da cuenta? Las enseñanzas de Jesús. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, es verdad, pero la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo cumple una labor para avivar esa fe. Para avivar esa fe. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. No les hablé, dice Pablo, ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. El Espíritu es el que aviva esa palabra. La hace real, la convierte en una espada, ¿verdad?, de dos filos. Es el Espíritu de Dios. Y dice el 1 Tesalonicenses 1, 4, 5: hermanos, amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras. Por eso muchas veces nos quedamos únicamente, la fe viene por el oír, y dejamos de lado al Espíritu Santo, pero nos damos cuenta que la palabra no tiene poder si no está en ese momento bajo el poder del Espíritu, porque nuestro evangelio nos llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Mis hermanos, ¿qué tiene que ver todo esto con el ruego de Jesús? Jesús está diciendo: yo oro, Señor, a su Padre para los que vendrán y creerán en mí por lo que ellos van a enseñar, por lo que ellos les van a predicar. Entonces, el Espíritu Santo aplica esta palabra al corazón del pecador. La persona obtiene la fe para salvación, la fe en la persona de Jesucristo y su obra de redención. Ese es el proceso espiritual de la obra maravillosa de la gracia de Dios en cada pecador. ¿Qué dice Juan 20 del 30 al 31? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, dice Juan. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida, palabra de Dios. Para que puedan creer y en su nombre tengan vida. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad del Evangelio. Algunos elegidos de antes de la fundación del mundo, mencionados en la Biblia, fueron unidos a esa fe. ¿Por qué? Por la predicación de los apóstoles. ¿Qué dice Juan 4:38? Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Ojo, mis hermanos, a veces uno de manera orgullosa, ¿verdad?, al extremo, cuando usted hace la labor que el Señor le encomienda y alguien se convierte, wow, uno se siente, ¿verdad?, como orgulloso. Mira, por mí este hombre se convirtió, qué bueno. Sí, está bien, puede ser que nos pasa eso, pero la palabra es clara. Yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Si hay alguien que se convirtió en esta iglesia, es que estamos cosechando el fruto que el Señor ha sembrado en la vida de esa persona. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. Mis hermanos, más adelante en el libro de Hechos, más elegidos se convirtieron por medio de la palabra de los apóstoles. ¿Qué dice Hechos? Al oír esto, los gentiles, ¿se acuerdan del redil que tengo ovejas también de otro redil? Son los gentiles, ¿verdad? Al oír esto, los gentiles se alegraron. ¿Qué oyeron? La predicación de Pedro.
Estaba Pedro predicando en el libro de Hechos, estaba predicando. ¿Y qué dice la palabra? Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Todos los que estaban destinados a la vida eterna. Mis hermanos, y a lo largo de todos los siglos, los elegidos se convierten y mucho más se convertirán a la fe por medio de la palabra predicada por los discípulos de la iglesia. Es necesario que sigamos predicando. Es necesario que sigamos hablando de Cristo. La raíz y la base de la única y verdadera iglesia de Cristo, por la cual Cristo ruega en este pasaje, es esa predicación apostólica, enseñada por Él y transmitida por los apóstoles. Ese es el centro, mis hermanos, de todo esto. Y a veces escuchamos y oímos otras cosas diferentes, como que si el Señor no ha terminado de escribir la Biblia todavía, como si la Biblia continuara. La Biblia no continúa. ¿No ha leído Apocalipsis? Ya terminó, la promesa de Dios ya terminó, y claro que todavía no hemos llegado a esa etapa, pero ya Dios cerró lo que es ese proceso de la creación, la caída, luego viene la restauración, luego viene ya la salvación en Cristo, y luego viene la glorificación y la vida eterna. Vea la Biblia de esa manera. Es un recorrido de lo que Dios ha hecho desde el principio. ¿Y qué dice el versículo 21, mis hermanos, de este libro de Juan 17? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es otra parte del contenido del ruego de Jesús. ¿Qué está rogando Jesús por nosotros? Que seamos uno. Que seamos uno como el Padre y Él son uno, dice la palabra. Que seamos uno. Jesús ruega que todos los creyentes podamos ser uno solo. Esa unidad debe ser parecida a la del Padre y la del Hijo. ¿Cómo es la unidad del Padre y del Hijo, mi hermano? Los versículos que siguen. ¿Cómo es esa unidad? Son muchas las cosas que te tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es veraz, y lo que he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos enseña Jesús? Lo que su Padre le enseñó. ¿Qué nos habla Jesús? Lo que su Padre le encomendó. ¿Qué nos habla Jesús? Lo que su Padre le había comisionado. Porque Jesús no ha hablado por hablar, sino que ha hablado lo que Él ha oído decir del Padre. Que dice Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Qué mayor seguridad del Evangelio de Jesucristo, de la promesa de Jesucristo, de sus enseñanzas cuando vienen del Padre. Y son transmitidas por los apóstoles. Y el día de hoy, en este tiempo, en el siglo XXI, seguimos enseñando lo que Cristo nos ha enseñado a través de los apóstoles. Y eso no va a acabar. ¿Quién podrá? Nadie prevalecerá contra la iglesia. Ni el diablo ni el infierno prevalecerán contra la iglesia. Debemos mantenernos unidos, mis hermanos. Así como el Padre y el Hijo están unidos. Y ese es un ruego de Jesús, que los creyentes seamos uno. ¿Cómo? Entonces, si tiene que ser la unidad como el Padre y el Hijo, ¿cómo será? Nosotros no somos dioses, no tenemos la esencia perfecta, pura y santa, 3 veces santa de Dios. Pero ¿en qué sentido debemos ser unidos como iglesia, como hermanos en Cristo, comparado al Padre y al Hijo? Bueno, en el pensamiento, en obra y en propósito, unidos ¿cómo? Por la verdad revelada de Dios a través de Jesucristo. Esto nos debe unir, la verdad revelada de Dios a través de Jesucristo.
Eso es estar unidos como el Padre. Estamos en pensamiento por la verdad revelada. Estamos en obra por la verdad revelada. Y estamos en propósito por la verdad revelada de Dios en Jesucristo. Eso es estar unidos. Estar unidos en esa verdad revelada. Como dice Primera de Juan 1, del 1 al 4. ¿Qué dice? Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto le anunciamos respecto al Verbo, que es Jesucristo, ¿verdad? Al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, Cristo se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, dicen los discípulos de aquel tiempo. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes, nosotros, tengamos comunión, dice, con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Le escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Mis hermanos, estos pocos versículos tienen mucho de tomar con cuidado porque son verdades que tienen de repente un tinte más teológico que práctico, ¿verdad? Porque nos puede de repente hasta como que aburrir un poco, como que yo no encuentro mucho, me gustaría escuchar otras cosas que me avive y que me haga hacer sentir feliz. Está bien, pero es que es esta parte del Evangelio que es necesario que podamos entender. Es por eso que tratamos de hacerlo lo más claro posible y lo más entendible posible con la ayuda del Espíritu, porque cuando hablamos de la unidad entre los cristianos, en nada se refiere a la unidad de que tenemos que tener todas las ramas religiosas, todos tenemos que unirnos, porque si tal religión cree en Jesucristo, tenemos que unirnos con Él. Si tal religión cree en esto, no está hablando de esa unidad. ¿Saben por qué digo que no está hablando de ese tipo de unidad? Que tenemos que unirnos con los mormones, con los testigos de Jehová, debemos unirnos con todos, porque hasta el Papa Francisco ha dicho que todos somos de Cristo y todos tenemos que estar juntitos, ¿verdad? Todos tenemos que estar abrazados. Mis hermanos, de esa unidad no está hablando el Señor, porque está basado en una verdad. Entonces, cuando hablamos de estar unidos, hablamos de estar unidos con otra familia de creyentes, de repente, pero a la luz de las Escrituras. A la luz de las Escrituras. Y comprobar si están basadas en la ortodoxia. ¿Qué quiere decir ortodoxia? En esa verdad que no es una herejía. En la ortodoxia, en la verdad, puede estar en la verdad o en la mentira. Necesitamos evaluar si estamos en la verdad o estamos en la mentira con la palabra de Dios. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1 del 6 al 8? Mire la advertencia de Pablo a la iglesia de Gálatas. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. ¿Cómo? No es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren transgiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Por eso, mis hermanos, esta iglesia tiene que continuar siendo cristocéntrica. Tiene que continuar. Aquí no puede dejarse de predicar a Cristo. Podemos traer temas, podemos contar alguna experiencia personal, pero el nombre de Cristo tiene que estar presente, del principio al fin. Y solo así es que estamos en el verdadero evangelio. Estamos en la verdad y estamos en ese camino verdadero. Entonces alguien dirá, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Todos los cristianos debemos creer exactamente lo mismo? Mi respuesta es sí, debemos creer exactamente lo mismo, siempre y cuando sean las doctrinas bíblicas que resultan de un estudio, ¿verdad? Esas doctrinas fundamentales e históricas observadas a la luz de las Escrituras. Y de eso somos responsables los líderes de esta iglesia y el pastor.
Y no es porque nosotros no trabajamos full time. Ustedes trabajan full time, de repente no tienen tiempo para un estudio teológico más profundo, más detallado, ¿verdad? Usando herramientas como la hermenéutica, el exégesis, tomando en cuenta si esta palabra en griego significaba lo mismo que yo pienso ahora, ¿no? Es como decir, a ver, tradúzcame, ay bendito. ¿Cómo se traduce ay bendito en inglés? No hay traducción. Y hay muchas palabras del griego que se han tratado de traducir lo más cercano posible y a veces no nos han hecho un favor. Al contrario, ha quitado la pureza y la verdad de esa escritura. Pero bueno, eso nos toca a nosotros los líderes. Es nuestra responsabilidad mantener la verdad del Evangelio. Por lo tanto, en esta iglesia, mis hermanos, todo tenemos que evaluarlo a la luz de las Escrituras. ¿Saben por qué hay que evaluarlo a la luz de las Escrituras? Porque hay que entender apropiadamente la Biblia, mis hermanos. Y para entender apropiadamente es necesario conocer hasta aspectos de la cultura de ese pasaje que estamos mirando. Aspectos de la cultura de esos días, que no siempre están detallados en la Biblia. La Biblia no te detalla muchas cosas. Pastor, por ahí dice... ¿cuántas horas debe trabajar una persona? La Biblia no dice cuántas horas debe trabajar una persona, pero la Biblia dice que debe haber un día de descanso. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que tenemos que evaluarlo a la luz de las Escrituras y no siempre las Escrituras nos detallan todas las cosas. Por lo tanto, mis hermanos, hay un esfuerzo que tenemos que hacer, sobre todo los líderes, un esfuerzo de que nosotros podamos ser entendidos, pero gloria a Dios, que parte mucha porción de ese esfuerzo, digamos así, ya viene desde el tiempo de la Reforma. Gloria a Dios por ese tiempo histórico, donde nos han hecho volver a la verdad. Esa teología histórica de la era de la Reforma, que el mundo cristiano ha heredado. Ojo, el mundo cristiano, desde los presbiterianos hasta los pentecostales. Porque esa es una herencia que no puede negar ningún presbiteriano, ningún bautista, ningún metodista y ningún pentecostal. Y aquel que diga, no, mi iglesia no pertenece a ninguna denominación, yo soy independiente, también tú te debes a esos históricos de la Reforma, por la verdad teológica que ahí existe. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Qué teología usamos? Mis hermanos, perdónenme, pero es necesario que pueda expresar esto en esta iglesia, porque es el esfuerzo de esa teología histórica desde la era de la Reforma que el mundo cristiano ha heredado y ha hecho posible el conocimiento de doctrinas fundamentales de la Biblia. ¿Saben cómo cuál? La Santa Trinidad. Todavía párese al lado de un testigo de Jehová. No, si el Espíritu es una fuerza, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me dice, no, el Espíritu es una fuerza. No, el Espíritu es una persona. Y así muchas cosas. Salvo por gracia. No, por ahí hay una doctrina, ¿verdad? Que dice, no, por gracia no eres salvo. Eres salvo por obra. Vete de rodillas a la iglesia en Semana Santa, por si acaso, para que la gracia llegue a ti. Y que te salga herida en la rodilla. Con eso vas a heredar el cielo. Bueno, doctrinas fundamentales que gracias a la historia de la iglesia y la Reforma podemos tener. Mis hermanos, entonces, el mandamiento de Dios, el ruego de Jesucristo, es que todos los creyentes nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, pero no a causa de negociar la verdad. Sobre todo, la verdad del único evangelio. Quiero decirles esto, mis hermanos. La verdad de la palabra y el amor, ojo, la verdad de la palabra y el amor deben ir de la mano. Deben ir de la mano, porque la verdad es la base del amor cristiano. ¿Cómo nos podemos amar si no conocemos la verdad de la palabra? Nos amaremos con nuestro egoísmo, pero cuando conocemos la verdad de la palabra, el amor sí que fluye de manera que glorifica a Dios. ¿Qué dice Efesios 4, del 11 al 15? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo,
todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. ¿No es que Cristo aparece a cada rato en ese versículo? ¿No es que todo está centralizado en Cristo? Todo está en el Hijo, todo está a la estatura de Cristo, versículo 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento y enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Me encanta ese vocabulario de Pablo en Nueva Versión Internacional. Es que es la verdad. Si Cristo no es el centro de ese mensaje, estamos en un mensaje engañoso, nos están zarandeando como las olas, nos están llevando como los vientos, ¿verdad? Y entonces están aplicando la astucia y los artificios de artimañas engañosas. Mis hermanos, ese es el consejo de Dios a través de su palabra. Más bien dice, al vivir la verdad con amor, conoceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Aquí debe levantarse Cristo. Aquí se forma el cuerpo de Cristo y solo Cristo es exaltado en este lugar. Gloria a Dios. Denle un aplauso grande al Señor, mi hermano. Bendito eres, Señor. Y tenemos que seguir avanzando porque tenemos que celebrar Santa Cena también el día de hoy. Vamos a avanzar con el 22 y el 23. Dice la palabra en el 22 y 23. La gloria que me diste, dice Jesús en el ruego, está rogando por ti y por mí. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mis hermanos, claramente Jesús está hablando aquí que a la causa del amor de Dios por nosotros a través de Jesucristo es que recibimos grandes bendiciones. Usted sabe lo que ha recibido y yo también. ¿Sabe lo que hemos recibido? Perdón en Cristo Jesús. Y qué difícil es que alguien nos perdone, ¿no? Un mortal, qué difícil se hace que nos perdone un mortal. Pero Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. ¿Qué más hemos obtenido a causa del amor de Dios a través de Cristo? Hemos obtenido la justicia. Somos justos por creer en Cristo. Hemos obtenido el amor de Dios. Dios te ama, mi hermano, de manera perfecta. Hemos obtenido el gozo, el conocimiento, la sabiduría, etc. Y todo eso a causa de la enseñanza del precioso Evangelio que un día recibimos, un día la aceptamos y hoy vivimos en ella. Vamos a culminar con los versículos 24 y 26. Padre, dice Jesús, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos te han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Mis hermanos, Cristo desea que nosotros estemos con Él. Y por eso ruega por nosotros, para que estemos con Él. Mis hermanos, en ese versículo vemos el inmenso amor de Jesús por sus discípulos. Él dice, es como si Él dijera, yo deseo, es mi placer, es mi deleite que estén conmigo. Lo que me has dado, deseo que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Se da cuenta del ruego de Jesús? Mis hermanos, y a Jesús también le gusta una expresión interesante. Dice, los que me has dado, los que me has dado. A Jesús le gusta esa expresión. ¿Qué dicen los versículos para ver que a Jesús le gusta esa expresión? Lo que me has dado, también le gusta decir lo que atrae el Padre, ¿verdad? Dice aquí, Padre, aquellos, dice, y esta es la voluntad del que sigue, mi hermano. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado,
sino que lo resucite en el día final. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, mis hermanos, claramente vemos cómo Cristo expresa cosas que nos puede llamar hoy día a la verdad. Y a arrodillarnos, de verdad que sí, humillarnos delante del Señor, que Él ruega por nosotros. Él ruega por nosotros para que estemos con Él. Se refiere a todos los que hemos venido a la fe. Él quiere que se cumpla la promesa. El Hijo ruega que el Padre coopere con Él en llevar a término la promesa que había sido hecha a los discípulos y que ahora se extiende a los del presente y a los del futuro, de modo que incluya a todos los que han sido dados por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Tengamos cuidado cuando dice todos los que han sido dados, todos los que vendrán a Él, todos los que el Padre atrae a Él. Mis hermanos, entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el Señor? El Señor está rogando. Pero qué interesante que el Señor le dice con tal seguridad en el siguiente versículo, mi hermano, porque aquí, el que sigue, mi hermano, porque aquí es interesante cuando dice el 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Tú eres un Dios justo. Y como eres un Dios justo, vas a oír mi oración y vas a obrar sobre esa oración. Jesús está convencido. Jesús tiene la seguridad y la convicción de que el Padre oirá su ruego. ¿Por qué? Porque es un Padre justo. Porque es un Padre justo. Y esa justicia de Dios con Cristo se aplicará todos los méritos de Cristo en la vida de los discípulos. Eso hace que nosotros tengamos los beneficios que Cristo ha ganado por nosotros. Mis hermanos, ahí está demostrado que la seguridad de la salvación para todo cristiano sincero viene de las Escrituras. Él ruega por nosotros. Y Él está seguro que el Padre es justo y obrará sobre el ruego que Él hace. Qué bueno es tener la seguridad de que ellos dos están comprometidos, unidos, cooperando mutuamente para nuestra seguridad, para nuestra protección, para nuestro cuidado, para nuestra perseverancia. Mis hermanos, quizás haya otra teología que usted haya escuchado anteriormente con respecto al Evangelio. Quizás usted haya escuchado una teología que se puede traducir de esta manera. Jesús dijo: esfuércense para que obtengan la salvación y para que estén conmigo en el cielo, allá los espero. Otra vez, ¿usted ha escuchado esa teología que dice: esfuércense para que obtengan la salvación y para que estén conmigo en el cielo, allá los espero? El Evangelio de Jesucristo no es así. El Evangelio de Jesucristo nunca enseña la doctrina del esfuerzo humano para salvación. Nunca enseña la doctrina del esfuerzo humano para salvación. Para salvación no hay obras, la palabra es clara. No es por obras, sino por gracia. Ahora, después que recibimos la salvación, usted tiene que hacer obras. Debe resultar su vida una vida de obras, pero no para que gane más salvación, sino para que le dé la gloria a Dios y todos puedan ver que usted es una persona transformada en Cristo Jesús, porque el Evangelio llegó a su vida. No, usted está en una escalera. Usted puede a veces subir, estar más arriba de la escalera, o a veces está un poquito más abajo, pero ya está en la escalera. Ya usted es de Cristo. Pero ahora usted hace obras, no para ganar más salvación, porque la obra no es la salvación no es un premio. Si fuera un premio la salvación, ¿para qué Cristo fue a la cruz? La salvación es por gracia de Dios y no por obras. Ahora el premio es no una corona que vamos a recibir. Y ahí eso es otra cosa. Cuidado, porque eso sí la tenemos que ganar conforme a nuestra transformación de vida. Una cosa es la corona, otra cosa es la salvación. Cuidado con eso. Mis hermanos,
Mis hermanas, estoy terminando ya. Un pasaje de muchos que presenta la doctrina de la salvación bíblica es la siguiente, Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Aférrese a Cristo. Mi hermano predicó sobre la vida. No podemos seguir creciendo si no es aferrados a Cristo. No hay crecimiento espiritual si no estamos apegados a la vida. Somos las ramas, los pámpanos que debemos seguir pegados a Cristo. Por eso Jesús ruega que sus discípulos y todos los miembros de la Iglesia Universal sean guardados, sean santificados y permanezcan para siempre en su compañía, a fin de que contemplen su gloria, mis hermanos. Y Jesús, ¿cómo concluye? Aunque el mundo no te ha reconocido, yo sí te he reconocido, dice. Y estos han conocido que tú me enviaste. Hoy nuevamente testificamos al mundo que Jesús es el enviado del Padre para salvación y vida eterna. Jesús es el único enviado por el Padre para salvación y vida eterna. Antes de pasar a la mesa, si me ayudan por favor, Nole y mi hermana Lourdes, si pueden colocar la mesa en el medio con un espacio para poder, mi hermana Diani, tenemos que poner de repente esto un poquito más atrás para que los hermanos puedan pasar por este pasillo para la mesa. Si me ayudan, me dejas libre ese pasillo, mi hermano, muchas gracias. Pero antes de venir a la mesa, tengo unas preguntas para ustedes. Como aplicación de lo que acabamos de oír esta mañana. Un poquito más allá, mi hermano, un poquito más. Gracias, ahí está perfecto. Muchas gracias. ¿Sabe cómo debemos aplicar lo que el Señor nos ha hablado el día de hoy en el capítulo 17 con estas preguntas? Y quiero que lo piense bien. Responda usted en silencio, responda a estas preguntas. ¿Qué tipo de unidad hay entre Dios y Jesucristo que podamos imitar esta semana? ¿Qué tipo de unidad hay entre Dios Padre y Jesucristo que nosotros podamos imitar en esta semana y ahora en adelante para siempre? ¿Qué tipo de unidad hay? La segunda pregunta sería, en tus oraciones, ¿ruegas por los demás de la misma manera que Jesús ruega por sus discípulos? ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es el contenido de tu oración? ¿Realmente ruegas por los demás de la misma manera que Jesús ruega por sus discípulos? Y como última pregunta, te quiero plantear este cuestionamiento. ¿Son tus peticiones en tus oraciones, a eso me refiero, son tus peticiones enfocadas más en tu necesidad temporal y terrenal que en lo eterno? ¿Cuál es el contenido de tu oración? ¿Se enfoca solamente en lo terrenal y lo temporal? ¿Y qué hay de lo eterno? Cuando el Evangelio de Jesucristo nos habla que toda la promesa y recompensa mayor que existe para el cristiano es la eternidad. No hay un libro en el Nuevo Testamento que no hable de la eternidad. Y nosotros solamente nos enfocamos en lo permanente y lo terrenal. ¿Saben qué, mi hermano y mi hermana? Esa es una contradicción. ¿Cómo como creyentes solamente vamos a rogar y suplicar y nuestras peticiones solo están enfocadas en lo terrenal y en lo temporal? ¿Qué dice Mateo 6, del 19 al 21? No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Han asegurado sus casas, ¿verdad? Han laqueado la puerta antes de venir aquí. Muy bien. Más bien acumulen por sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Este es un pasaje para que podamos nosotros crecer en el amor a Dios. Aunque muchos lo usan para manipular el diezmo y la ofrenda, ¿verdad? Pero la palabra no está aquí para manipular el diezmo y la ofrenda, sino por el contrario, para que nuestro amor primario
esté en Dios antes que en las riquezas. Aquí el mensaje no va a ser: mi hermano, ama más a Dios, no ame tu riqueza, más bien déjalos aquí. No. Nunca saldrá ese mensaje de aquí. Ese tipo de mensaje no es bíblico. ¿Qué dice mi hermano el siguiente pasaje? Ya han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y el que sigue, mi hermano, para terminar, para dar la última estocada, ¿qué dice? Si la esperanza que tenemos en Cristo, vamos a esperar que termine. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para que me sane, si la esperanza que tuviéramos en Cristo fuera solo para que me ayude en mi economía, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. El Nuevo Testamento siempre apunta a lo eterno.